mis amados, vamos a ir a Juan capítulo 6, versículos 60 al 71. Vamos a cubrir estos versículos en el día de hoy y he titulado el mensaje Cristo, la palabra que escandaliza. Cristo, la palabra que escandaliza. Dice la palabra del Señor: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: esto los escandaliza, pues si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Algunos aquí, estoy seguro, que han tenido la experiencia de familiares y amigos que se han acercado a su vida, son incrédulos, no creen, Jesús no es su Salvador, y en medio de la relación que se va acercando con estas personas, y cada vez que estas personas los conocen más, terminan alejándose de usted. A veces no te dicen nada por respeto, si lo podríamos llamar de esa manera, pero en ocasiones estas personas, como he dicho, que a lo mejor se han acercado a nuestra vida y son incrédulos, no creen, creen otras cosas, no son cristianos, y se alejan, probablemente te han dicho cosas como: te estás poniendo fanático, tú eres muy radical, debes tener cuidado porque esa religión te está haciendo daño a ti y a tus hijos, ten cuidado con esa iglesia. Cuando das tu opinión a este tipo de personas, muchas veces se escandalizan. Me acuerdo que hace un tiempo estuvimos hablando con una persona que terminó eventualmente siendo parte de nuestra iglesia, y en el proceso de noviazgo de unos hermanos jóvenes que estaban entre nosotros, ella estaba escandalizada en cómo nosotros manejábamos el proceso de noviazgo en la iglesia, de lo que es el cortejo y luego el noviazgo y demás. Y esta persona me decía escandalizada, me decía: pero yo no puedo creer, y de verdad que ellos se abstienen hasta el matrimonio. Yo: sí, ellos se abstienen hasta el matrimonio. Y de verdad que ustedes les recomiendan que no hablen, no estén solos. Sí, nosotros les recomendamos que no estén solos, le ponemos chaperones para que los acompañen en el proceso. Y me decía: no puedo creerlo, pero esto es como hablar con alguien de hace 100 años atrás. Ustedes son muy radicales. Cuando miramos esto, nos damos cuenta, y el texto que hemos leído, nos damos cuenta que en este momento se separaron los que son de los que no son. Y muchos de nosotros hemos experimentado este alejamiento de personas de nuestra vida por lo que creemos, porque nos hemos sostenido en la palabra de Cristo. Y sabemos que este mundo no desea la palabra de Cristo.
Este mundo ama el pecado y no desea la luz de Cristo. Y nosotros somos como cuando cuando usted le prende a alguien la luz en su cuarto a las 3 de la mañana. Usted sabe que donde hay cucarachas a las 3 de la mañana es que están las cucarachas ahí haciendo fiesta. Los ojos están totalmente cerrados, aquel que está durmiendo y le prenden la luz y esto no está bien. Así a veces son nuestras vidas delante de personas alrededor de nosotros. A las personas les gusta hablar de Dios hasta que mencionas a Cristo. Tú vas a ir a lugares donde Dios, 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 y dices Cristo es el Salvador y sin Cristo nadie se salvará, y hasta ahí llegaste. De ahí en adelante te despreciarán. Pero ¿cómo podemos nosotros hablar de Dios sin hablar de Cristo? ¿Cómo podrá ser eso posible? La misma palabra en Juan 1:18 que la hemos estudiado nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cristo es la exégesis perfecta de Dios. Lo que podemos ver los humanos de Dios es Cristo. El versículo 66 nos narra, que ya hemos leído, cómo muchos discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Me preguntaba yo, ¿esto es una realidad en mi vida? Mis palabras, mi vida escandaliza a las personas de este mundo que me rodean. Bueno, y hay dos maneras de escandalizar. Usted puede escandalizar por su pecado y por una vida desconectada de lo que cree, que usted dice yo creo esto pero hace otra cosa. Eso más allá de toda duda escandaliza a cualquiera. Pero ese no es a lo que me refiero. Ese no es del escándalo que estoy hablando. Estoy hablando es mi vida tan apegada a las palabras de Cristo que los demás se escandalizan de mi caminar, de mi vida, de lo que creo y terminan como estos dando la espalda. Y hermanos, esto no es algo que necesariamente está en nuestros corazones, el hecho de que nos queremos quedar solos y no queremos compartir con nadie. De eso no es lo que estoy hablando. No estoy hablando de que usted intencionalmente hace que las personas se alejen de usted. Eso no es lo que estamos viendo en el texto. Jesús está diciendo la verdad. Jesús está proclamando la verdad y es la verdad lo que aleja a las personas. Y así deben ser nuestras vidas. ¿Es nuestra vida así? ¿O puede estar muy cerca de nosotros personas que se están conformando al mundo y se sienten muy cómodos alrededor de nosotros? No somos ningún escándalo para ellos. Lo que debemos tener en nuestra mente mientras nos acercamos al texto. Hermanos, Jesús es quien define a un verdadero discípulo de un falso discípulo. Podemos hablar de diferentes asuntos religiosos. Usted puede sentarse a hablar con personas de diferentes sectas religiosas. Y usted puede estar en acuerdo de muchos asuntos. Puede estar en acuerdos de la creación. Puede estar en acuerdos de obras de Dios, de milagros de Dios, todos esos asuntos. Pero es lo que yo llamo, y llamo en inglés, Cristo es el tiebreaker. Al final todo se va a definir en quién tú crees que es Jesús, en quién es Jesús para ti. Todo se define en Jesús. Los que estarán en la condenación eterna son aquellos
que rechazaron a Jesús. Activa y pasivamente. Porque usted dice, bueno, no, yo no tengo nada contra Jesús. Jesús dijo, el que no está conmigo está en contra de mí. Eres un enemigo de Cristo. En Jesús se divide todo. Jesús es el tiebreaker, ese que rompe el empate. Jesús distingue, en Él se distingue quién es el verdadero y quién es el falso. Y hemos visto a través de este capítulo, hemos visto cómo el Señor Jesús, a través de este sermón del pan de vida, se han ido separando los que son de los que no son. Y vemos cómo el asunto está en las palabras de Jesús, en el mensaje de Jesús, que es el mensaje del Evangelio. Jesús está aquí pregonando su propio Evangelio. Y ese poder de la palabra de Cristo que divide al que es del que no es. La palabra de Cristo expone al falso discípulo. La palabra de Cristo confirma al verdadero discípulo. Y la palabra de Cristo sostiene al verdadero discípulo. Cuando nos ponemos a estudiar, que hemos hecho en estas pasadas semanas, este discurso o sermón, llamamos también discurso porque ha habido participación y preguntas de la audiencia y comentarios de la audiencia y murmuración también. Tenemos 3 grupos de personas en esta audiencia. Hemos visto ya y hemos trabajado con los judíos. Sabemos que en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, cuando nos habla de ese término, los judíos, está haciendo referencia a los enemigos de Cristo. Ya hemos visto las conversaciones entre los judíos y Cristo, retándolo en cuanto a Moisés hizo cosas más grandes, el pan que nos dio Moisés, todos estos asuntos, y Cristo contestando y aumentando delante de ellos que ellos puedan ver en aumento su divinidad. Terminaron preguntando, pero ¿quién es este? ¿Cómo dice que desciende del cielo? Si sabemos que este es el hijo de José y María. Y eso creó una murmuración muy grande. Y todavía continúa esa murmuración en el texto que he leído. Pero ahora esta murmuración se extiende, porque hay otro grupo, están los judíos, que son los enemigos de Cristo, pero ahora se extiende esta murmuración a los discípulos de Cristo. Que ese es el otro grupo, hay un grupo de discípulos, pero también nos muestra el texto que también vemos una división en eso, que Jesús le dice a los 12, lo vemos ahí en un versículo más adelante. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, o sea que vemos los discípulos, pero vemos que dentro de ese grupo de discípulos Jesús le hace una pregunta directa a esos 12 discípulos. Los judíos, como hemos visto hasta ahora, han hecho preguntas que proceden de un corazón incrédulo, que desean gloriarse en la tradición de hombres, mas no en lo que enseña la palabra del Señor. Desecharon por completo el cumplimiento de eso que decían creer, que era que vendría un Mesías. Tenían al Mesías delante de él y murmuraron y lo despreciaron. Pero hoy nos dedicaremos más a ver la reacción de los discípulos, aquellos que decían seguir a Jesús. A efectos de información, un discípulo es lo dice la palabra en el original, es un matete. Eso suena cómico, un matete. Eso es un discípulo, es un aprendiz. Todos los maestros, todos los rabinos tenían aprendices que caminaban con ellos, aprendiendo. En este caso el aprendiz se iba a vivir básicamente con su maestro y aprendían de su maestro en todas las áreas que tenían que aprender. Y aquí vemos un grupo de discípulos caminando con Cristo. Vemos una multitud que se ha recogido desde el milagro de la multiplicación del pan y los peces, pero esta multitud, no todos se está considerando todos discípulos de Cristo. Había un grupo probablemente de decenas, centenares de personas
No sabemos exactamente el número de personas que había, pero había un grupo dentro de este gran grupo que se consideraban discípulos que venían siguiendo a Jesús como aprendices de Jesús. De aquí habían discípulos de Juan el Bautista, habían discípulos en general del pueblo de Israel que se habían acercado al Mesías. Vemos que la reacción de los discípulos ante el sermón pronunciado por Cristo la tenemos en el texto. Nos dice el versículo 60, fijémonos ahí en el versículo 60. Ya nos está hablando, no nos está hablando de los judíos, ahora se está hablando del grupo de discípulos. Se dice, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración. Esa palabra dura implica algo que era difícil de digerir, voy a decirlo un poquito más adelante, pero vemos que este mensaje, esta fue la reacción de los discípulos. ¿Y cuál es ese mensaje? Bueno, el mensaje que Jesús estaba dándonos en el sermón anterior, nos estaba diciendo, si vamos al texto, en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Vemos que estas son las palabras a las que estaba haciendo Jesús referencia. También estaba haciendo referencia a que había descendido del cielo. Todas estas son las verdades las cuales este conglomerado, estas declaraciones han hecho que digan este mensaje es duro. Es duro este mensaje. ¿Quién puede escucharlo?, preguntan. Vemos claramente que las palabras de Jesús no fueron palabras que no fueron entendidas necesariamente por los discípulos, a pesar de que reconocemos que los judíos tomaron estas palabras de manera literal. Tomaron estas palabras de manera literal y le dijeron, ¿cómo nosotros vamos a tomar sangre y a comer carne humana? Esa es la respuesta de los judíos. Pero en el caso de los discípulos, no necesariamente esta frase de quién puede escucharlo está haciendo referencia a que no lo entienden. Al contrario, la referencia que está haciendo esta frase no es a que no lo entienden, sino que lo entendieron, pero no están dispuestos a hacerlo. No están dispuestos a hacerlo. Se ve con claridad que no quisieron simplemente decir que el sermón fue difícil de entender, sino que era difícil de aceptar. ¿Quién puede escucharlo? Estos discípulos se ofendieron por las palabras de Jesús. En otras palabras, se sintieron disgustados. Sus corazones estaban en rebeldía ante las palabras que estaba diciendo Jesús. Eso es lo que nos hace ver el texto y la tensión de las palabras. Y esto pasa, hermano, y nuestro primer punto hoy es que la palabra de Cristo expone al falso. La palabra de Cristo expone al falso. Como sabemos, a Jesús lo seguía esta multitud, atraídos ¿por qué? ¿Atraídos por qué? ¿Por la palabra de Jesús? ¿Por las verdades que Jesús estaba diciendo? No, como estudiamos anteriormente, esta multitud lo seguía porque buscaban un bienestar físico y material. Jesús era el hombre que multiplica el pan. Este es el hombre que sana a los enfermos. Buscaban un sistema de obras, como vimos en una de las predicaciones anteriores, algo donde pudieran llenar su listita de cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dime, ¿qué tengo que hacer para ganar el favor de Dios? Buscaban estas señales milagrosas y experiencias para confiar y ponerlo a prueba y decir, bueno, pues haz esto y te creemos. Pero sabemos que eso nunca pasa en la vida de un incrédulo. Siempre va a necesitar una señal más. Y estos discípulos que aparecen en el versículo 60 no eran diferentes a toda esta multitud
de que está siguiendo a Jesús. Ellos se sentían atraídos superficialmente a Jesús por los milagros que habían visto, la comida que comieron y la esperanza de que Jesús los libertaría de los romanos. ¿Qué mejor que esto? Estabas ahí junto con Jesús, esta es la noticia del momento, está haciendo milagros, estamos cansados de Roma. ¿Qué tal si soy uno de sus discípulos? Probablemente tenga alguna buena posición. Eso lo vemos hoy día en la política, en todas estas posiciones. Dice, yo lo ayudo a que él llegue hasta ahí, me quedo cerca de él y algo me va a caer. Vemos esa actitud en los discípulos. Estaban ahí con otros intereses, pero no era por Cristo. ¿Y quién era Cristo? Pero cuando Jesús pidió que le reconocieran como el pan de vida, e insiste en que la vida eterna solo se encuentra en un compromiso completo con Él, esto exigía más de los que ellos hubiesen querido dar. Y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Se dieron cuenta de que seguir a Jesús no era solo recibir, sino que había que entregarlo todo, renunciando aún a sus propias vidas. Ellos sí entendieron muy bien el mensaje que Jesús le estaba diciendo, cuando le dijo, coman mi propia carne y tomen mi sangre. Era un compromiso total. Estos no eran personas faltos de entendimiento. Ellos entendieron lo que Jesús estaba pidiendo. Aprópiense de mí, ahora ustedes viven para mí. Pero ellos no estaban dispuestos a renunciar a su vida. Por eso esta palabra fue dura para ellos, como es dura para muchos aquí, por algunos aquí y muchos fuera de aquí y muchos que se nos acercan. Esa palabra dura, como decía, implica áspero, severa, fuerte, desagradable, difícil de aceptar. Todos esos son sinónimos. Esto es una palabra que escandaliza. Rechazaron sus palabras porque eran ofensivas. Mis amados, y estamos viviendo en un mundo donde se nos pide que no seamos ofensivos. A los cristianos se nos pide, cada vez nos dicen, no hables mejor, no digas de Cristo, porque cada vez que hablas algo de Cristo, eres ofensivo. No estamos en un tiempo diferente. La palabra de Cristo siempre será ofensiva a la gente de este mundo. Porque Cristo demanda una entrega total. No como las demás religiones. Cualquier otra religión es complementario. Un poco porque todo es basado en obras. Tú haces tal y cual y tú estás bien con la religión y estás bien con la sociedad y estás bien con todo el mundo. Pero Cristo no es así. Cristo demanda todo. Y ahí vemos el escándalo. Pero estaban también escandalizados por la afirmación de que Jesús había venido del cielo. Vemos que su origen celestial es algo que tenía especialmente al grupo de los judíos discutiendo entre ellos, murmurando entre ellos. Pero vemos una vez más que los discípulos verdaderos vienen a Cristo reconociendo quién es Él, reconociendo su origen, reconociendo que lo necesitan completamente, que sin Él no pueden vivir. Eso es lo que vemos en manera general en el texto. Los discípulos verdaderos vienen a Cristo con pobreza de espíritu, con una bancarrota espiritual, diciendo sin ti no puedo. Pero eso no fue lo que vimos en estos discípulos. En estos discípulos simplemente le dieron la espalda. Hicieron, como dice el americano, un statement claro: yo sí puedo vivir sin ti, lo cual implica un rechazo.
Pero los discípulos verdaderos reconocen su bancarrota espiritual. Tienen hambre y sed de justicia que solo Cristo puede satisfacer. Fíjense que Jesús dijo en Lucas 9, 23 al 26, y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, eso no es un mensaje popular, eso no es un mensaje que las personas quieren escuchar. Esto va en contra de todo. La gente lo que quiere es que lo sigan a ellos. ¿Por qué usted cree que hay tantas plataformas con influencers? Y no estoy diciendo que eso es pecado ni malo, dependiendo. Pero ¿por qué usted cree? Porque todo el mundo lo que quiere es que lo sigan a ellos. No están dispuestos a seguir a nadie. Y mire lo que dice: porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que me avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Vemos que estos falsos discípulos rechazaron las palabras de Cristo. Lo que rechazaron fue sus palabras, por tal rechazaron al mismo Cristo. Y ahora Jesús dice: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre delante del Padre. Hermanos, a veces vamos a tener personas a nuestro alrededor que dicen: no, yo no tengo problemas con Cristo, de hecho yo soy cristiano. De hecho yo soy cristiano. Y de momento le haces una pregunta más adelante y te dice: sí, yo estoy conviviendo con mi pareja, yo soy cristiano, pero estoy en una relación de fornicación. O de momento lo ves robando en el trabajo y dice: sí, yo soy cristiano, pero le roba a su jefe horas y le roba todo lo que pueda. Eso es rechazar las palabras de Cristo. Eso es rechazar a Cristo. Cuando vivimos diciendo que somos cristianos, que somos discípulos, yo estoy bien con Cristo, pero no me digas sus palabras, no seas tan fuerte conmigo y no me digas lo que Él dice. Eso es un falso discípulo. Un verdadero cristiano valora, atesora y vive según las palabras de Cristo. Los falsos discípulos no siguen a Cristo por quien Él es. Lo siguen por lo que quieren de Él. Y esto se ve de muchas maneras. Lo siguen por lo que quieren de Él. Y claro, aquí probablemente no se da ese proceso donde hay gente aquí esperándose ricos porque los pastores predican una prosperidad falsa. Aquí no se da el tema de ven acá y busca tu milagro de sanidad, nada de esos asuntos. En esos entornos usted se da cuenta que hay gente buscando a Cristo, entre comillas, pero lo que están buscando es que Cristo les dé algo. No están buscando a Cristo, sino el supuesto beneficio de Cristo. Pero usted puede estar aquí buscando un lugar donde estar con gente sana. Usted puede estar aquí de una manera equivocada, no por Cristo, y buscando una futura esposa. Usted puede estar aquí buscando la amistad con las personas y no buscando a Cristo, porque aquí las personas lo tratan bien. Usted puede estar aquí para que la gente diga que usted va a la iglesia y todo su entorno sepa que usted va a la iglesia, pero no está aquí por Cristo. Somos confrontados en cómo funcionan los falsos discípulos, porque son cosas en las que podemos caer aún los verdaderos discípulos. Pero Jesús entendía el corazón de cada persona. Jesús entendía el corazón, conocía el corazón de las personas. Y nos damos cuenta en ese versículo 61, y nos dice: pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban,
que hablamos de ese murmurar, por esto les dijo, esto los escandaliza, esto los ofende. Vemos esta murmuración que viene en una forma de queja. Usted sabe lo que es la murmuración, esta conversación en un tono bajo quejándose de la situación o de lo que está ocurriendo, de lo que está escuchando. Y hablábamos de que hay murmuración en nuestro corazón también, que se puede dar aún en nuestro corazón. Pero Jesús conoce el corazón del hombre. Inmediatamente empieza esta murmuración. Los discípulos están diciendo, pero tú no me dices, ¿verdad? Estoy simplemente asumiendo, no es que pasó de esta manera, pero probablemente entre ellos decían, pero tú no me dijiste que veníamos aquí con el rey de Israel. ¿Y qué pasa? Que ahora tenemos que comerlo a él. Ahora tenemos que entregar todo y seguirlo. Pero esto era más fácil de lo que yo pensaba. ¿Cómo es que ahora tengo que entregar todo y vivir mi vida para él? Esa es la tensión que había entre los discípulos, esa murmuración. Y Jesús los reta, los confronta y le dice, esto los escandaliza, esto los ofende. Y sabemos que parte de la ofensa mayor que tenían en el discurso, el sermón de Jesús, tiene que ver con su origen celestial. Tomen en consideración que los judíos, el otro grupo que son los que lo rechazan abiertamente, empezaron a decir entre la multitud, él dice que viene del cielo, pero si este es el hijo de José y María, ¿cómo que viene del cielo? ¿Qué sucede cuando empieza esa murmuración a ocurrir entre los discípulos? Wow, probablemente sí, nosotros estamos aquí engañados. Y Jesús, vemos su argumento en el versículo 62, dice, esto los escandaliza, pues si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes, pues si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. Parece estar queriendo decir Jesús, si me vieran irme al cielo, ¿acaso la ascensión del Hijo del Hombre no probaría que había realmente descendido del cielo? Porque todos sabemos que Jesús ascendió al cielo, porque es del cielo, porque venía del cielo. Y el argumento de Jesús es, no se preocupen que eso quedará contestado cuando ascienda al cielo, cuando resucite y ascienda al cielo. Y vemos más adelante cómo Jesús los confronta y les dice, el Espíritu es el que da la vida, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Mis hermanos, nos damos cuenta que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, que son del Espíritu de Dios. Ellos continuaban aferrados a las cosas terrenales, mas no aferrados a las cosas espirituales. Por eso Jesús en el versículo 65 aclara y dice, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo ha concedido. Nadie va a poder venir a Jesús si el Padre no se lo ha concedido. Vemos el versículo 65. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Estas son las palabras que Jesús revela a sus discípulos. Las había revelado ya a sus discípulos y las vuelve a mencionar a sus discípulos. Los verdaderos y los falsos discípulos se dividen en el tema del que acepta y el que rechaza las palabras de Cristo. Los verdaderos discípulos aceptan su palabra. Por eso vemos en Juan 8:31, Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Los falsos discípulos a la larga van a rechazar las palabras de Cristo. Aceptar las palabras de Cristo significa recibirlo a Él, porque esas palabras revelan quién es Él. Y cuando hablo de las palabras de Cristo, mis amados, hablo de toda la Escritura, porque toda la Escritura da testimonio de Cristo.
Y quiero aclarar algo, no hay un poder especial en las letras rojas. Si usted tiene una Biblia que contiene las palabras de Jesús en las letras rojas, no hay un poder especial en esas palabras que no esté en toda la palabra de Dios. La escritura de Génesis y Apocalipsis es la palabra de Dios que da testimonio de Cristo. Seamos cuidadosos en poner, no, esto lo dijo Jesús y como lo dijo Jesús es más importante. Hebreos nos dice claramente que en el Antiguo Testamento nos habla que Dios, el Padre, hablando a través de los profetas, y que será eso menos importante. Si es Dios hablando. La palabra de Dios es la palabra de Cristo. Y claro, Jesús le está hablando de las palabras que ya han sido profetizadas y las está interpretando como nueva revelación. Pero sigue siendo confirmando la misma revelación que ya había sido revelada acerca del Mesías. Ellos estaban rechazando esa palabra que ya había sido profetizada y estaba siendo cumplida en la persona de Cristo. La Biblia enseña que la salvación viene a través de Cristo, pero dice en Romanos, por medio de la fe. La salvación viene por, la fe viene por el oír de la palabra del Señor, perdón, que estaba diciéndolo de memoria. Viene por el oír de la palabra del Señor. La fe necesita la palabra del Señor. No puede haber alguien que llegue a la salvación sin escuchar la palabra del Señor. Entonces, es una salvación falsa. Entonces, ¿entregó su corazón a qué? El mensaje del Evangelio es un mensaje y tiene que ser predicado. No hay tal cosa como que alguien se salve sin palabras. Vemos el versículo 64 y Jesús aclara la razón por la que está pasando todo esto. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, que no creen. Hay algunos de ustedes que no creen. Jesús no quita la responsabilidad del hombre. El problema siempre es falta de fe. El Señor hizo responsable a los discípulos de rechazarlo. No les dijo, no, es que ustedes no entienden, no, es que ustedes no creen. Si tú estás aquí hoy escuchando acerca de Cristo y aún lo rechazas, es tu responsabilidad. No quieras quitar la responsabilidad que te corresponde. Jesús sabía desde el principio quiénes serían esos que no creían. Y como muestra al final, lo muestra a través de la vida de Judas Iscariote, el ejemplo supremo de un falso discípulo. Vemos que las palabras de Jesús en cuanto a los falsos discípulos también son reforzadas a través del hecho de la soberanía de Dios. Nos damos cuenta al final, cuando vemos el texto hablando precisamente de Judas, nada toma por sorpresa al Señor. El Señor conoce los corazones de los hombres. Y por eso le digo y repito, por eso les he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahí vemos esos versículos 64 y 65 que he leído, manteniendo la atención de algo que es misterioso para nosotros entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Son dos verdades que la Biblia nos enseña, que están claras, no podemos negar, y en nuestra mente las queremos intersecar, pero no, son dos verdades completas. El hombre es responsable de rechazar a Cristo y Dios es soberano en la salvación. Pero nosotros en nuestra mente finita queremos reconciliar eso. No es nuestro trabajo reconciliarlo, es aceptarlo y creerlo. Nos dice que desde ese momento muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Mis amados, la incredulidad es tal, tú estás caminando con Jesús.
Los aprendices, los discípulos caminaban, se hospedaban, se quedaban en los mismos lugares cerca para caminar con Él, no perderse ningún solo discurso de Jesús. Estos escucharon los sermones de Jesús, las clases de Jesús, vieron los milagros de Jesús, vieron levantar enfermos, vieron la multiplicación milagrosa y le dieron la espalda a Jesús. Pensaba yo y decía, tengo un más alto concepto de mí mismo. Qué triste, me confrontaba en mi corazón. Porque a mí me duele mucho cuando la gente me da la espalda. Me duele mucho cuando la gente me da la espalda. Y me confrontaba en mi corazón. Decía, pero si le dieron la espalda a Cristo, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo yo para ofrecer? Si me están dando la espalda por mi pecado, claro, voy a ir a buscarlo porque no quiero que me den la espalda por mi pecado. Pero si me están dando la espalda por la verdad que creo que viene de Cristo, no debe haber nada en mi corazón. Es pecaminoso. Puede haber temor al hombre, quiero agradar a las personas. Tenemos que todos confrontar nuestros corazones, porque nos duele en nuestro corazón cuando alguien se aleja. Pero el dolor debe ser el dolor correcto. Sí debe haber dolor, pero el dolor debe venir por la misericordia que tenemos de esa alma. El dolor debe venir porque estamos viendo un alma dando la espalda a Cristo, no a nosotros, a Cristo. Y eso debe romper nuestro corazón, sin duda. Eso debe llevarnos a la oración, debe llevarnos a nuestras rodillas a orar por ellos. Pero no un dolor por falta a nosotros, o no, hermanos. No. Ellos dieron la espalda, y como vemos el texto, nos dice que lo abandonaron. Dice que lo abandonaron. El texto nos puede llevar a entender que dejaron todo atrás. Se fueron a su vida cotidiana. Se fueron a su forma antigua de pensar y vivir, con la intención de no volver a Jesús. No es como que nos dice el texto que se fueron por un rato y regresarían más tarde. No, le dieron la espalda. El texto nos está indicando, no estamos de acuerdo como tú ves la vida, no estamos de acuerdo de quién tú dices que eres. Si le dieron la espalda a Jesús, mis amados, nos van a dar la espalda a nosotros. Nos van a dar la espalda a nosotros. Le van a dar la espalda a la iglesia. Asegurémonos nosotros que estamos predicando las palabras de Cristo. Eso es todo. Asegurémonos que estamos predicando las palabras de Cristo. Lo abandonaron este grupo de discípulos. Lo abandonaron las masas, pero lo abandonó también este grupo de personas que lo seguía, con los que estuvo asociados por un tiempo. Esto nos muestra que hay dos tipos de falsos discípulos. Hay algunos que nos describe la Biblia que van a llegar hasta el final de los días, donde Jesús le dice en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Habrán este tipo de falsos discípulos que llegarán hasta el final. Morirán pensando que son discípulos de Cristo, o llegarán hasta el día que Cristo se aparezca. Pero hay otro tipo de falso discípulo, ambos son apóstatas, pero a estos los conocemos como apóstatas, que serán revelados delante de nuestros ojos. Este fue el caso de Judas, que es el líder de los apóstatas. Este fue el caso, por ejemplo, de Demas. Vemos como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:10 dice, pues Demas me ha abandonado,
le dio la espalda. ¿A quién? A Pablo. ¿A quién le dio la espalda? A Pablo. Le dio la espalda a Cristo. Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Solo puedo sentir el dolor del apóstol Pablo escribiendo esa expresión. Solo puedo sentir el dolor. Uno que en una carta Dios nos los muestra, porque en otra carta dice, Demas le manda saludos, mi colaborador. Estando ahí con él, caminando juntos. Yo no quisiera, hermanos, que alguno de los que está aquí haga como Demas. Pero no me sorprendería que continuemos creciendo en la palabra de Cristo y algunos se vayan como Demas y abandonen y nos den la espalda. Si le pasó al apóstol Pablo, nos pasará a nosotros. Pero usted sabe por qué salen. Dice en primera de Juan 2:19, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Yo anhelaría que todos los que están aquí sean de Cristo. Pero quizás no todos son de Cristo. Dice en Hebreos 6:4 y Hebreos 6:4 al 6 dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Y aquí está hablando también de los apóstatas. Y usted dice, o sea, que alguien puede perder la salvación. No, no está diciendo eso el texto. Hay que estudiarlo más profundamente, sin duda. Pero lo que está diciendo el texto es que hay gente que va a estar entre nosotros, que van a probar del don celestial. No es que ellos tienen al Espíritu Santo, no, es que están entre los que tienen al Espíritu Santo. Están protegidos con el cerco de aquellos que son la iglesia de Cristo. Están viviendo entre nosotros, experimentando las bendiciones del pueblo de Dios, escuchando mensaje tras mensaje tras mensaje. Y el autor de Hebreos le está diciendo, pero después cayeron porque no eran. ¿Verdad? Dice, pero después cayeron, pero sabemos que era porque no eran. ¿Qué les queda después de haber gustado a Cristo, sus palabras, su pueblo? ¿Qué les queda? Perdición. Jesús, esa es esa roca de escándalo. Y le digo a cada uno que está ahí, ten cuidado con la murmuración en tu corazón. Si tienes dudas acerca de Cristo, si tienes dudas acerca de tu salvación, no lo tomes liviano. No lo tomes liviano. Examina tu fe. Cristo es esa roca de escándalo. Sus palabras son contundentes, retuercen todo nuestro corazón, todo nuestro ser, porque no nos demanda un poco de nosotros, nos demanda todo nuestro ser. Isaías 8, 14 al 15 dice, Jesús es la roca de escándalo. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Una iglesia sana se mantiene firme predicando la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo tiene el poder de dividir el que es del que no es. Dios, para cumplir sus propósitos eternos, permitirá que se sostengan algunos hasta el final de los días.
pero permitirá que la iglesia descubra que hay algunos que nunca han sido. Pero también esa palabra de Cristo que expone al falso también confirma al verdadero. Ahora Jesús hace una pregunta directa y dice que fue a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, dice: ¿acaso ustedes quieren irse? Jesús usó esa deserción de los falsos discípulos, como diríamos, para limpiar la casa. Y usted dice, pero no estamos en las de sumar. Pero Jesús parece que no está en la suma. Parece que está en la resta. Hermano, qué triste que a veces hay iglesias, y yo me gozo de ver muchas familias que han llegado, muchas personas que han llegado, y con toda honestidad, yo sé que es el corazón de Pastor Byron, nosotros nos gozamos con que vengan personas a escuchar el mensaje del Evangelio, nos gozamos cuando Dios añade miembros a nuestra iglesia, nuevos que vienen, nos gozamos con toda honestidad, les digo, es un gozo para nosotros, pero es un gozo con mucho temor y temblor delante de nuestro Dios. Porque cada vez que crece la iglesia hay más oportunidad de que se acerquen a nosotros algunos que no son verdaderos creyentes. Y lo menos que nosotros quisiéramos, lo menos que yo quisiera, es que alguien esté engañado y nosotros lo hagamos sentir cómodo y seamos parte de su engaño. Me aterra eso. Y qué bueno si el Señor sigue añadiendo a la iglesia, añadiendo a aquellos que han de ser salvos. Pero decía yo en mi corazón y en mi mente, ¿cómo habrán algunos siguiendo que lo que hay en su iglesia sea una multitud, aunque sea de perdidos, aunque sea de gente que no son de Cristo, que sean falsos discípulos? Y a veces tomamos esto como que no, pues mejor que estén en la iglesia, que estén en otro sitio. ¿Usted sabe lo que estamos diciendo? Esa persona está ahí escuchando la palabra de Cristo, lo sentamos cómodo y la iglesia, como está hablando lo que él quiere escuchar, se va a quedar ahí. Porque para colmo este tipo de iglesias no predican la palabra de Cristo. Pues claro que no se van los inconversos. Pues si es cómodo ese camino, me están hablando del camino ancho. No tengo que entregarle mi vida a Cristo, puedo seguir viviendo mi vida y voy los domingos y hablo con los hermanos y ya. Una iglesia de doctrina sana predica las palabras de Cristo. Y usted va a notar que el que no es, no va a durar mucho. No va a durar mucho. No puede aguantar las palabras de Cristo. Va a decir lo mismo, dura es esa palabra. Hermano, no se sienta mal cuando usted invita a personas a la iglesia. Probablemente aquí hay algún invitado hoy que dice, definitivamente esta es la iglesia que nunca voy a volver. Oramos por ti. Yo pido al Señor honestamente que abra tus ojos. Porque no me rechazas a mí, no rechazas a quien te invitó. Rechazas a Cristo. Porque aquí lo que se está predicando es su palabra, esta no es mi opinión. Rechazas a Cristo. No se sienta mal, amado hermano, cuando traiga una visita. Sí, evangelice, tráigalos a la iglesia, qué bueno. Porque por el oír de esa palabra pueden venir para arrepentimiento. Pero si nos da la espalda, a quien le da la espalda es a Cristo. A quien le da la espalda es a Cristo. Pero déjeme decirle, a los verdaderos discípulos, Jesús nos hace esa pregunta también. Jesús nos hace esa pregunta hoy, iglesia, comunidad de gracia. ¿Acaso también quieres irte? ¿Acaso también quieres irte? Esa pregunta siempre está sobre la mesa. Cuando usted ve los sermones de Cristo, es imposible no darse cuenta. Cristo parece aquel que está discerniendo en todo momento, que está separando al que es del que no es. Y una iglesia verdadera imitará a Cristo. Aunque usted no lo crea, esa pregunta estaba ahí siempre. El único lugar donde no puedo ver ese discernimiento y esa división que Cristo está causando es en el aposento alto.
¿Usted sabe por qué? Porque en el aposento alto, después que se fue Judas, los que quedaron eran verdaderos creyentes. Entonces usted puede encontrar una porción de los sermones de Jesús y la enseñanza de Jesús, que no hay esa división, es ahí. Juan 13, el capítulo 16. Ahí usted no ve que Jesús está diciendo porque todos son creyentes. Pero cuando usted ve a Jesús hablando públicamente, siempre está dirigiendo su mensaje y vaya a través de los sermones de Jesús. No hay ningún sermón que tenga palabra que no sea dura. Todos los sermones son duros. Y si va a los de Juan el Bautista, ni se diga. ¡Víboras! Yo creo que Jesús dijo más fuerte, le dijo sepulcros blanqueados. Lo peor que podemos hacer a un ser humano es conducirlo a engañarse o continuar engañándolo. En el verdadero ministerio siempre esta pregunta está sobre la mesa. Usted se da cuenta en iglesias que no son sanas, que no son fieles a Cristo, esta pregunta nunca está sobre la mesa. Las palabras de Cristo que son confrontadoras no están en el púlpito porque se le vaciarían sus lugares de reunión. Cuando se acerca el joven rico en medio de la conversación, al final, él le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Sabemos algunos la conversación y termina en Lucas 18, versículo 23, viendo la narración, dice: pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: bueno, si has hecho lo cual no había hecho, iba a mostrar su pecado de codicia, le dice: deja todo, entrega todo y sígueme. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo el rico? Dijo, qué difícil, y dijo, mirándolo Jesús, dijo: qué difícil es que entren al reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? A veces tenemos en nuestra mente estos predicadores que hacen que las multitudes supuestamente lleguen a Cristo. Hay gente siguiendo pastores, wow, se convirtieron 50, se convirtieron 100, pero eso no es lo que yo puedo ver en las palabras de Cristo y en los sermones de Cristo. Cristo tenía una multitud y se terminaban pocos. Era al contrario. Era al contrario. Vemos aquí que la conclusión de ellos fue: ¿y quién podrá salvarse? Eso tiene unas implicaciones en el texto, porque la riqueza en el antiguo pacto era una señal de bendición. Ellos dijeron: ¿quién podrá salvarse? Fue la reacción de los discípulos. Mis hermanos, el verdadero discípulo pregunta exactamente como Pedro. Tomemos cuidado de la pregunta de Pedro. Pedro contesta y dice, pero sabemos que Pedro contesta como líder de los 12. ¿Por qué sabemos que Pedro contesta como líder de los 12? Porque Jesús en el versículo 70 dice: Jesús les respondió. Mira qué importante las palabras en la escritura. Jesús les respondió. O sea que vemos en plural. O sea que Pedro pregunta, está en singular, Pedro pregunta, pero es representando a los discípulos, porque vemos que Jesús le contesta a todos. O sea que la pregunta vino de todos. Y Simón Pedro le respondió y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Note eso. Pedro no le dice: ¿a dónde iremos? ¿A qué otro maestro iremos? No, dice, ¿a qué otro lugar iremos? No, dice: ¿a quién iremos? Mis hermanos, la salvación se trata de una persona. La salvación se trata de una persona y esa persona es Cristo. Los verdaderos discípulos entendieron la clase de Jesús.
Eso es comerse la carne de Cristo y beberse la sangre de Cristo. Es Cristo, solo te necesito a ti. Es a quién iremos. No tenemos a quién ir. Tú eres el único, Jesús. Tú eres el único que suple, satisface todo lo que necesita mi vida. No hay lugar, no hay sistema, es una persona, es Cristo. Pedro hizo, y los discípulos hicieron la pregunta correcta: ¿a quién iremos? Están diciendo en su pregunta: no hay otro, solo tú. No había otro maestro a quien pudieran buscar. No nos olvidemos que fue Juan el Bautista el que dijo: es aquí el Cordero. Y los discípulos de Juan el Bautista fueron a él. Es él. El verdadero discípulo está viviendo en la persona de Cristo. Depende de Cristo. Hay un contraste grande en este texto con el falso y el verdadero discípulo. El falso no recibe a Cristo, no recibe sus palabras. Los rechaza. Pero el verdadero discípulo dice: solo en ti hay vida, Cristo. Lo que nos lleva a nuestro punto final para terminar. Y es que la palabra de Cristo sostiene al verdadero discípulo. Contestan correctamente y contestan con una pregunta: ¿a quién iremos? Y miren el por qué: porque tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Vemos cómo la multitud rechaza la palabra de Cristo. Vemos cómo los discípulos que estaban más cercanos rechazaron las palabras de Cristo. Pero el verdadero discípulo recibe y se sostiene con las palabras de Cristo. Y lo dice más adelante, que es lo que hemos creído. Dice: tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios, tú eres el ungido, tú eres el escogido, tú eres el Mesías, tú eres el prometido. La gran confesión de parte de los discípulos. Ellos confesaron que Jesús es aquel que esperaban. O sea que no hay duda. La pregunta de Pedro no está diciendo: dinos que a lo mejor hay otro. No. No hay otro. Es a dónde iremos, porque tú eres el Santo, nosotros a ti es el que te esperamos. No hay a dónde ir, no hay a quién ir. Vemos ahí la fidelidad y la fe del verdadero discípulo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5 nos dice: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Fíjense quién escribe estas palabras: el apóstol Juan. ¿Quién está escribiendo el evangelio? El apóstol Juan. ¿Quién estaba ahí de primera fila viendo a aquellos que dejaron sol y le dieron la espalda a Cristo? El apóstol Juan. El apóstol Juan está diciendo: en esto se comprueba que alguien está en Cristo, en que guarda su palabra. En esto sabemos que estamos en él. Decir que estamos en Cristo, pero no guardar su palabra, simplemente es una mentira, es una fantasía que estás viviendo. Decir que estamos en Cristo es decir que vivimos cumpliendo sus palabras. Sabemos que no de manera perfecta, porque aquí todos somos pecadores, pero vivimos en sus palabras, atesoramos sus palabras. Y lo vemos aquí en el verdadero discípulo, en los verdaderos discípulos diciendo: tú tienes palabras de vida eterna. Pero Jesús sabe que esta confesión
no venía de parte de todos los apóstoles, porque había uno que lo rechazaría. Y Jesús proféticamente advierte acerca de Judas. Y esto lo hace claramente porque él no iba a ser tomado por sorpresa. Dice, dice el texto, no los escogí yo a ustedes los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Imagínese esto. Se había ido esta cantidad de personas, probablemente centenares de personas se habían ido. Y dijeron, se miraron los dos y dijeron, bueno, pues esto es lo que quedamos. Y ahora Jesús le dice, todavía falta uno. Todavía falta uno. Y déjeme decirle que no se dieron cuenta de quién era hasta el final, que se fue. No habían rastro en Judas, porque no fue como que se levantó una murmuración, no, nos imaginamos que Judas no, ni se lo imaginaban. Pero Jesús se los profetiza porque era necesario para que no cayeran en desánimo. Estaba cuidando sus corazones, cuidándolos a ellos mismos. Y vemos cómo le llama diablo, que implica acusador, calumniador. Vemos que Judas actuó como un mismo instrumento del diablo, como cualquier apóstata que pueda haber entre nosotros. Actúan como un mismo instrumento del diablo. Vemos cómo es una persona que estaba haciéndose pasar en todo este tiempo. Duró todo este tiempo cerca de Jesús. No engañó a Jesús, pero engañó a los apóstoles. Los engañó, viviendo como alguien que no era. Eso es aterrador, mis hermanos, es aterrador. Es aterrador. Pero es importante darnos cuenta que dice uno de los 12. Uno de los 12 que implica que pone un peso grande sobre su pecado. Uno de los escogidos por Cristo como apóstol. Ahora bien, seamos cuidadosos porque el texto no está diciendo que lo escogió para salvación. El texto está diciendo que los escogió como apóstoles. Hay una diferencia muy grande. No es que Jesús va a escoger a alguien que se va a perder. No se va a perder ningún escogido. El texto está diciendo con claridad de los 12 que son apóstoles y Él fue el que los escogió como apóstoles. Y esto es importante porque podríamos caer en un error muy grave teológico. En Juan 15, sin embargo, más adelante, si usted va conmigo, en Juan 15, 16, donde ya no está, Judas ya no está entre ellos. Y mire ahora lo que dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Pero ya en Juan 15 ya Judas no está ahí. Ya ahí vemos elementos de salvación. Acá en el texto que tenemos en Juan 6 está hablando de haber sido escogidos como apóstoles, como discípulos que iban a ser apóstoles de la iglesia. Y nos damos cuenta que Judas representa a todos los apóstatas. El Nuevo Testamento pone a Judas toda la responsabilidad de la traición a Jesús. De hecho, el mismo Jesús dijo en Mateo 26, 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La vida de Judas nos aterra a todos. Pensar haber estado ahí con Cristo, haber estado en las mejores enseñanzas, en el mejor seminario teológico habido, en el hombre más amoroso, en el hombre más piadoso, en el hombre más consagrado en todos los aspectos, un hombre sin pecado. Y estar tramando el mal contra él en tu corazón.
Eso nos habla de la maldad del hombre, al punto del pecado del hombre, a dónde podemos llegar. Si yo le preguntara a alguno de ustedes, de los que están entre nosotros que no son creyentes, si harían lo mismo que Judas hizo, yo estoy seguro que conscientemente me dirías que no. Me dirías, no, yo nunca haría lo que Judas hizo. Yo no sería un traidor. Traición es un tema serio. Pero te digo a ti que no has entregado tu vida a Cristo, Judas representa a todos aquellos incrédulos que han estado entre el pueblo de Dios. Judas representa a aquellos que están en las bancas de la iglesia, escuchando de Cristo, estando alrededor de los hijos del Señor, pretendiendo ser alguien que no son. Conscientemente me dirías que no harías nunca lo que Judas hizo, pero te digo con toda honestidad, si lo haces con la iglesia de Cristo, lo haces con Cristo. Cada uno de nosotros aquí, aún los que estamos salvos, si no nos hubiesen salvado, aún nosotros hubiésemos entregado al Mesías. Yo le digo, hermano, yo hubiese entregado al Mesías por mi pecado, porque amamos más el pecado que a Cristo, pero Dios hizo una obra de salvación en nosotros. Pero cualquiera sin Cristo sería capaz de entregar a Cristo, aún viendo lo que haya visto. Y mis amados hermanos, en este final, Pedro responde como una oveja indefensa. Los verdaderos discípulos respondemos a esta pregunta de Jesús: ¿acaso deseas irte? ¿Acaso quieres irte también? El verdadero discípulo responde como una oveja que necesita a su pastor. Una oveja no puede ver una vida sin su pastor. Una oveja sin su pastor simplemente va a morir, va a ser presa muy rápido. Y Pedro contestó como una oveja. Ellos contestaron como una oveja, como ovejas. Tú eres nuestro pastor, ¿a dónde vamos sin ti? ¿A quién vamos a ir? Tú eres nuestro pastor, no tenemos otro, tú eres el único que tienes palabras de vida eterna, que es nuestro alimento que necesitamos. No nos dejes sin tu alimento, no nos dejes sin tu palabra, nos vamos a morir. De verdad que ahí tenemos que pensar en nuestro corazón. ¿Tendríamos nosotros esa misma contestación? Quítame todo lo que desees, Señor, porque tú solo eres suficiente en mi vida. Dame tus palabras, Señor. Lo que necesito son tus palabras. Sosténme, Señor, con tu palabra es mi alimento. Quítame lo que me tenga que quitar. Pero mi vida sin ti es nada, Señor. Hoy Cristo le está preguntando, iglesia, comunidad de gracia, ¿también ustedes quieren irse? ¿Cuál es nuestra contestación verdadera? ¿Hay algo más importante que Cristo en nuestra vida? ¿Cristo es todo en nuestra vida? Oremos. Señor amado, hemos acercado nuestros corazones a tu palabra. Nuestros corazones necesitan tu palabra, Señor. Cada día, cada mañana, cada tarde necesitamos tu palabra, Señor. Tu palabra refresca nuestros corazones, Padre. Te damos gracias, Señor amado, por tu palabra que nos ha alimentado hoy. Tu palabra que necesitamos para
respirar, para vivir. Te pedimos que tengamos ese corazón de los discípulos ante esta pregunta. ¿Será que necesitamos algo más que Cristo? ¿Será que necesitamos algo más? ¿Será que hemos estado pensando o en la manera en cómo vivimos le damos la espalda a nuestro Señor? Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Las veces que hemos divagado, hemos vacilado en nuestros corazones con darte la espalda, Señor. Seríamos como ovejas sin pastor. Permite que eso esté siempre presente en nuestros corazones, en nuestra mente. Nuestra vida sin ti es nada. Tú eres la razón de nuestra vida, Señor. Nuestra vida es para ti. Permítanos decir cada día, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sosténnos firmes, Señor. Permítanos recibirte cada día de nuestra vida y nunca darte la espalda. Y a la vez confiar en ti, Señor, cuando aquellos que pones a nuestro alrededor nos dan la espalda por tus palabras, Señor. Conforta nuestros corazones y que oremos por misericordia en cada ocasión que nos ocurra, pero estar totalmente satisfechos en ti, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.